Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hace referencia a historia de la filosofía política o filosofía política. Estamos relacionando dos conceptos, dos categorías muy importantes. El primero, que es filosofía, y el segundo, que es la política. Desde los inicios, la filosofía estuvo bien relacionada a la política. Hablar de la política es hablar de conceptos como Estado, ciudadanía, justicia, gobierno, poder, formas de gobierno como la monarquía, democracia, oligarquía, aristocracia, ¿no? Timocracia, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el día de hoy la historia de la filosofía política desde las épocas antiguas hasta la actualidad. Primero comencemos por aclarar algunos términos, ¿no? La filosofía política es una disciplina o rama de la filosofía que se encarga de estudiar temas referidos al Estado. Estudia el Estado, qué es el Estado, cuántos tipos de Estado existen, cómo apareció el Estado. Estudia temas como la política, qué es la política, formas de política, niveles de política. Estudia la ciudadanía, son aquellos elementos, componentes del Estado, un conjunto de ciudadanos. El poder, la justicia. Comenzaremos por definir la palabra Estado, que viene de la voz latina, status. Status significa estar parado, estar erguido, ¿no? Detenido, como una muestra de poder, de superioridad frente a algo. Y de ahí viene el término statu quo. ¿Qué significa statu quo? Lo establecido, lo que se da, aquello que no cambia, que tiene que ser solo de esa forma, de esa manera. ¿Puede haber un Estado sin poder? No, pues. El Estado implica un respeto. ¿Por qué? Por un orden. Ese Estado lo relacionaban con la familia. Por ejemplo, el padre, el paters, tenía un poder sobre los hijos. ¿Quién más? El gobernante, el representante de la ciudad tenía un poder sobre los ciudadanos. El rey, el emperador, ¿no? El Estado es una organización jurídico-político. Jurídico porque tiene elementos legales, leyes, constituciones, normas, y político porque repercute estas leyes sobre los ciudadanos, la población, que se sustenta en un ordenamiento jurídico dotado de soberanía y se ejerce poder en un territorio determinado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Hay varios elementos, pero diremos por lo menos 4 elementos básicos. Todo Estado tiene una nación. La nación se refiere a la población, conjunto de personas que habitan un territorio determinado en base a un lenguaje, religión, creencias, culturas, puntos de unidad. Profesor, en un Estado solamente puede haber una nación, puede haber varias naciones. ¿Por qué? Porque toda la población no comulga necesariamente igual. Por ejemplo, hay estados donde se hablan varios idiomas, múltiples idiomas. Hay estados donde pueden confluir varias religiones, ¿no? Por ejemplo, en Pakistán, en la India, no solamente hay una religión, hay múltiples religiones, donde pueden haber múltiples culturas. Ahí está. Entonces, en todo estado hay nación, hay una población que tiene puntos en comunes a nivel lingüístico, religioso, cultural, social. ¿Qué más? El Estado tiene un territorio. Por territorio se manifiesta aquel lugar donde la población habita, donde la población se encuentra. Por ejemplo, todo Estado tiene un suelo, que es la superficie donde habitas. Cuando tú compras un terreno, compras el suelo. ¿Qué compras? La tierra, las piedras, ¿no? Lo que está encimita de ahí. Pero preguntita, debajo de ese suelo, ¿qué hay? Hay un subsuelo. ¿Qué se encuentra en el subsuelo? ¿Qué crees que hay en el subsuelo? Están los recursos, ¿sí? Puede haber dentro del subsuelo minerales, oro, plata, sí. Puede haber, ¿qué cosa? Recursos como el petróleo, ¿no? Gas, ¿no? Entonces, el territorio comprende el suelo, subsuelo, ¿qué más? El espacio aéreo. Pregunta, ¿Perú como país tiene soberanía aérea o no? Sí. ¿Qué pasa, supongamos, si un avión llega a espacio aéreo peruano sin permiso, ¿no?, del Estado peruano? ¿Estaría qué cosa? Violando, invadiendo, violando su derecho de soberanía. Es como, por ejemplo, yo entro a tu casa
por el techo sin tu permiso. ¿Qué estoy? Invadiendo tu propiedad privada, pues. ¿Sí o no? Es diferente a que tú digas, vecino, venga, pase acá, no, bienvenido. Cuando quiera, entra a mi casa. Y es diferente, por el techo, ¿no? Pero si alguien entra a tu casa por el techo sin tu permiso, es una invasión, pues. Nada. ¿Qué más? Así como hay espacio aéreo, ¿qué también hay? Hay un espacio marítimo. Según nuestro ordenamiento jurídico, ¿hasta cuántas millas es el espacio marítimo peruano? 200 millas. Eso es gracias al presidente José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Las 200 millas que tenemos. O sea, el mar peruano es considerado también territorio. Perú tuvo un diferendo marítimo con Chile, ¿no? ¿Y acudieron a dónde? A ver, te pongo dos alternativas. ¿A la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte de La Haya? ¿A dónde acudió el Estado? A la Corte de La Haya. Porque la Corte de La Haya resuelve casos de conflictos entre países, entre naciones, no entre personas, ¿no? Entonces, el Perú reclamaba, ¿no?, un territorio, sea terrestre o marítimo, frente a Chile. Chile reclamaba de que eso le pertenecía. Al final, la Corte de La Haya dio una solución salomónica, por decirlo así. Al Perú se le otorga territorio marítimo, más no territorio terrestre. Chile tiene soberanía en territorio terrestre, pero no marítimo. Pero el Perú sí tiene soberanía a nivel marítimo. Entonces ya se puso el acuerdo directo. Por lo tanto, todo Estado que tiene una nación, población, que tienen puntos en común a nivel idiomático, religioso, cultural, social, antepasados, ancestros, territorio que es suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo. Profesor, ¿pueden haber estados que de repente no tengan espacio marítimo o no? Sí, ejemplo, Bolivia, Paraguay, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Profesor, ¿pueden haber estados que se sustenten a nivel marítimo o no? Las islas, por ejemplo, ¿no?, que encontramos. Suelo, subsuelo. Poderes. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de imponer tu voluntad frente a los demás, así ellos no quieran. Así ellos no quieran. Por ejemplo, pagar impuestos. Yo no quiero pagar impuestos, no se me da la gana, pero debo de hacerlo porque el Estado me impone. Ahí está. Esa carretera, ¿quién lo has hecho? ¿Lo has hecho tú? ¿El privado? No. Lo hace el Estado. ¿Con qué? Con los impuestos. Que lo haga bien o mal es otro tema. Entonces, el poder se divide en poder ejecutivo, conformado por el presidente, los ministros, los vicepresidentes. ¿Qué es el poder ejecutivo? Ejecuta la política del Estado, lo ejerce. Poder legislativo, Estado en el Parlamento, congresistas, que era unicameral, porque teníamos congresistas 130, pero ahora, mientras ayer tú veías tu partido, pues Perú-Bolivia, donde Perú estaba jugando muy bien, pero le ganaron 2-0, los congresistas, que son muy aceptados por el país, decidieron pues volver a la bicameralidad. Linda lo pusieron. Entonces ahora no se conforman con 130, sino van a ser 190. 130 diputados y 60 senadores, 190. Y no conforme con eso, derecho a la reelección inmediata. O sea, lo eliges ahorita y se pueden reelegir la próxima vez. Y así como ruleta. ¿Por qué? Porque tú amas a tu Congreso, ¿sí? Porque menos mal que tenemos democracia. Ahí está. Poder ejecutivo, legislativo, poder judicial, jueces, fiscales, ¿no? Dictaminar. Profe, ¿y qué es OCA? ¿Qué es OCA? Pues, Oficina Central de Admisión, no. OCA significa organismos constitucionalmente autónomos. Organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, aparte del ejecutivo, legislativo, judicial, la OCA, bajo constitución, tienen autonomía. Ejemplo, SUNAT. Ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones. Ejemplo, la RENIEC. Ya ves. La OMPE. Ahí está. Que son organismos constitucionalmente autónomos. El Tribunal Constitucional. ¿Está? La Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. ¿Qué son? OCAS, pues. ¿Ya ves? ¿Y qué más? Todo Estado, ¿qué necesita? Tener soberanía. ¿Qué es soberanía? Autonomía en sus decisiones. No puede estar subordinado a otro Estado. O sea, el Estado peruano, si decide bajo sus políticas, es bajo la autonomía de su población. Según la Constitución, el poder emana ¿de dónde?
¿En dónde radica todo el poder según la Constitución peruana? ¿De dónde proviene todo el poder? Te pongo alternativas. Alternativa A, tu presidenta Dina Paucar. Alternativa B, el Congreso de la República con los padres putativos de la patria. Alternativa C, los jueces y fiscales. Alternativa D, la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, etc. Alternativa E, el pueblo. Según la Constitución, el poder emana del pueblo. Está en la Constitución. El poder emana del pueblo. Pero, profe, ¿cómo el pueblo manifiesta el poder? A partir de la voluntad general, las elecciones. Ahí está. Está en la Constitución. A menos que lo cambie. Vamos a ver por acá, historia de la filosofía política, a ver si mueven un poquito la cámara. Se ve todo, ¿no? Ah, muy bien. En la historia de la filosofía política vamos a ver cómo se desarrolla la filosofía política desde la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta la actualidad. Comenzaremos con dos grandes filósofos muy importantes. Platón. Platón de Atenas, su verdadero nombre es Aristócles. Platón significa omóplato grande, espaldas anchas. Discípulo de Sócrates, nace en el año 427 a.C. y muere en el 347 a.C. Su escuela de Platón se llama la Academia. Recordemos, para Platón, ¿cuántos mundos había? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya, dos. Muy bien. El mundo ideal y el mundo terrenal. ¿Cuál era el mundo perfecto, virtuoso? El mundo de las ideas. ¿Y cuál era la copia, lo imperfecto, las sombras, el mundo terrenal en donde vivimos? Tomemos en cuenta eso. Platón a nivel político defiende como régimen político la aristocracia o aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores, no los peores, los mejores. Es como una selección. Si tú vas a seleccionar, o sea, escoger, elegir, separar, no vas a seleccionar a los peores. Si voy a hacer una selección de fútbol y tengo gente que juega así, así, no sabe ni patear, no voy a poner ahí, pues no, al manco de arquero, al ciego de delantero, no. Tengo que elegir a los mejores, ¿ya? Entonces los gobernantes tienen que ser los mejores, pues. La aristocracia se sustenta en los gobernantes que destaquen por su virtud y por su sabiduría. Gobernantes virtuosos y sabios. ¿Y quién debe de gobernar? El rey filósofo. El rey filósofo. El que sale de la caverna y guía pues a todos sus demás amigos a salir de la caverna. La política tiene como objetivo el bienestar del Estado, que debe de favorecer al bien público. El fin del Estado es el bienestar público. El bienestar público, gobernado por filósofos virtuosos. ¿Y qué rechaza Platón? El bienestar particular. Quienes velan por su bienestar particular, por su interés particular, se guían por sus apetitos, por sus pasiones. Porque según Platón hay tres tipos de alma. Tres tipos de alma. Alma racional o intelectiva, que es propia de los gobernantes. El alma racional destaca por la sabiduría, destaca por la virtud, los filósofos. Alma irascible o volitiva, que es propia de los guardianes, los militares, destaca por la valentía, por la fortaleza, propia de los soldados. Y el alma concupiscible o apetitiva, que destaca por el trabajo y también por sus pasiones, propia de ¿quiénes? De los artesanos, de los agricultores, del pueblo. Entonces, mientras el pueblo, la gente común, se guía más que todo por cuestiones básicas, ¿qué les interesa? El dinero y el placer, que no está mal, pero es su virtud. ¿A ellos le daremos más responsabilidad? No, a ellos que le vamos a dar menos responsabilidades, porque no están preparados para ello. Su intelecto no les da para más. Ahí está, el pueblo. A los militares les permitiremos que puedan participar en la guerra, que puedan defender al Estado, pero le daremos poder no, porque su función de ellos no es gobernar, su función de ellos es solo defender a la patria, luchar por la patria. En cambio, los gobernantes, su función de ellos sí es gobernar, crear leyes, dirigir el Estado. Entonces, su único amor no es ni la empresa, ni el dinero, ni la familia, su único amor es la política. ¿Y ahí quién está? El filósofo. Por lo tanto, para Aristóteles, el gobierno es producto de una élite que destaque por su conocimiento y por su virtud. Un hombre honesto y a la vez sabio. Ejemplo, el filósofo. ¿Qué tipo de gobierno es? Aristocrático. El idealista Platón. Su discípulo de Platón, ¿quién es? Aristóteles. Aristóteles decía, Platonus amicus, amicus veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Su escuela de Aristóteles es Liceo, en Apolo Licios.
Para Aristóteles considera que hay tres formas de gobierno, unas buenas y otras malas. Una forma virtuosa y otra forma viciosa. La forma virtuosa es la monarquía, uno gobierna para todos, el rey, el monarca, ejemplo Alejandro Magno. La otra forma virtuosa es la aristocracia, el gobierno de los mejores, de la selección destacada por su virtud y sabiduría. Y la otra forma es la politeia, algo parecido así a la democracia. Politeia es el gobierno de la asamblea de los sabios. O sea, la asamblea de los sabios destaca. No es una asamblea de ignorantes, de sabios virtuosos. Pero a su vez estas tres formas de gobierno se degeneran, se corrompen, se malogran. ¿Cuál es esa forma viciosa, degenerada, negativa? Es la tiranía. El tirano, uno gobierna para sí mismo, no le importa a los demás, impone su voluntad, ¿no? La oligarquía, el gobierno de un grupo, pero de un grupo de ricos, que gobiernan solo para los ricos, no les importa el resto. Sacan leyes a su favor, hacen contrataciones para ellos, se preocupan por su bienestar. Y la democracia es la demagogia, es el engaño. La democracia es la manipulación de las personas, haciéndoles creer que son libres cuando en realidad no lo son. Haciéndole creer que tienen el poder cuando en realidad no lo tienen. Entonces, en la democracia, mientras estamos viendo el fútbol y todo el mundo reclamamos que saquen a Reynoso, nadie pide que saquen a Dina. ¿Sí o no? Eso sí nos importa. Y la pregunta sería, ¿quién es más peligroso? ¿Tener un mal técnico de fútbol o tener una presidenta corrupta? Ahí nomás te lo dejo. Entonces, democracia, pues. La política. Tres tipos de alma, según Aristóteles. Alma intelectiva, propia de los gobernantes. Alma sensitiva, propia de los animales, que se guían por el placer, el dolor. Y alma vegetativa, propia de las plantas, que se guían por la nutrición y la reproducción. Entonces, copiamos hasta acá esta primera parte que tiene que ver con filosofía política.